El otro día estaba hablando con un amigo y me decía que lo que le asustaba de la inteligencia artificial era que la gente la estaba usando exactamente para todo. Y yo no le contesté muy directamente porque soy de esas personas que está utilizando la inteligencia artificial de manera cotidiana. Hoy les quiero contar la historia de algo que ni yo ni la inteligencia artificial que utilicé en ese caso pudimos entender. Y esto porque es una pregunta simple, pero que además está relacionando el asunto del lenguaje con el tema de cómo está establecido el tema político, financiero en nuestro mundo. Y lo que pasó es muy sencillo. Con la emergencia de los neobancos y las rentabilidades que dan por ahorrar dinero en sus plataformas, bueno, en sus bancos, yo decidí hacer una comparación de una cuenta que tenía ya establecida, como de ahorro más o menos, con una entidad financiera en Colombia de larga data. Con el Banco de Vivienda tenía yo una cuenta que se denominaba cuenta rentable. Y como tenía unos pesitos, pues quería pasarlos a Nu. Pues bueno, mi duda era cuánto estaba rentando el dinero que tenía, que es poco, 3.300.000 pesos, muchísimo menos que $1.000 si alguien ve desde otro país. Y quería ver cuánto estaba rentando, pero cuando entré a la página del banco todo era muy confuso, no encontraba la información de efectivamente esta cuenta denominada rentable, cuánto dinero me estaba produciendo anualmente por este tema de la rentabilidad. Mientras que, por supuesto, con Nu, como tiene este medio de comunicación muy sencillo, pues yo sabía muy bien que la rentabilidad iba a estar por el orden de los 9,5% efectivo anual, que resulta bastante interesante para los pocos pesitos que yo tengo ahorrados. Estos 3.300.000 pesos en la cuenta denominada rentable del Banco de Vivienda, el mes pasado me ingresaron por rendimientos financieros 335 pesos. Yo hice un cálculo rápido y dije, pero un momento, esto es como menos del 0,1% efectivo anual. ¿Qué está pasando? Esta cuenta se supone que es rentable, pero no estaba rentando. Así que dije, no, debo ser yo la que está equivocada. Voy a preguntarle a la inteligencia artificial. Y esto es lo que pasó. Lo primero que le pregunto a la inteligencia artificial, y lo hice con DeepSeek porque era la ventana que tenía abierta en el navegador, es que le pregunto, un rendimiento financiero de 335 pesos mensual por 3.300.000 pesos en ahorro, ¿con qué porcentaje de rendimiento efectivo anual se corresponde? Para ver si la inteligencia artificial me podía dar como un dato más certero. Para mi sorpresa, lo primero que sucedió es que DeepSeek se tardó más de 3 minutos en darme una respuesta. Y yo sé que hay veces las preguntas que son muy complicadas, las inteligencias artificiales se tardan su tiempo en procesarlas. Algo que me gusta a mí de DeepSeek es que muestra todo el proceso de racionamiento, o sea, ella va mostrando qué tipo de cálculo, de cómputo, de procedimiento establece para llegar a una respuesta y lo va mostrando en tiempo real. Cuando DeepSeek se tarda más de 3 minutos en arrojarme la respuesta a esta pregunta sencilla, digo, hey, ¿qué está pasando? Y empiezo a revisar el procesamiento que hace y es lo que les estoy mostrando en este momento. Lo que sucede, lo primero que sucede es que DeepSeek hace, pues digamos, una primera aproximación y dice, bueno, como me está dando es el rendimiento que le da mensual, pues yo tengo que hacer el cálculo anual, así que en este paso tengo que tener mucho cuidado. Y eso es lo que empieza ella a procesar.
Luego, cuando hace el primer cálculo, arroja una primera alerta o, digamos, es lo que me empieza a llamar la atención sobre el asunto. Y es que hace el cálculo y dice, no, pero esto es más o menos como un 0,1% anual, pero eso parece muy, muy poco. Espere, no puede ser esto cierto, porque el 0,01% por mes realmente sería muy bajo. Déjeme chequear de nuevo. Entonces ella empieza a procesar nuevamente, ¿no? Hace como nuevos cálculos y dice, no, 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 pero sigue siendo muy bajo. ¿Eso es correcto? ¿Estaré en lo correcto? Y entonces sigue procesando y dice, no, pero o sea, pareciera ser que el interés mensual es aproximado al 0,01%, pero parece muy, muy bajo. Voy a chequear de nuevo. Y ella se sigue tardando chequeando de nuevo y hace más cálculos matemáticos. Y luego llega a otra parte. Yo traté aquí de copiar como punto a punto lo que ella iba procesando y para mostrarles. Y dice, pero no, el 0,12% anual parece muy bajo. ¿Es esto realista? Parece tan bajo que no es un retorno. Voy a verificar de nuevo. Y sigue verificando, DeepSeek sigue verificando. Y dice, en algún momento dice como no, esto es tan bajo que yo creo que la usuaria se está equivocando. Acá lo que está pasando es que ella me dio unos datos, pero seguramente se equivocó al entrar los datos, al insertar los datos, porque es realmente bajo. Normalmente las tasas de interés son más altas. Tal vez los números son correctos. Voy a chequear a ver si es que le faltó alguna coma. En algunos países las comas se usan como separadores decimales. Y sigue chequeando. Dice, pero no, o sea, ya chequeé, ya escribió lo que escribió y realmente parece muy, muy bajo. ¿Será que tengo que encontrar una manera diferente de interpretar esta pregunta? Y dice, pero no, eh, tal vez rendimiento financiero de 335 pesos mensual se refiere al, al monto total después de los intereses. O sea, DeepSeek está diciendo que ella se equivocó, tal vez no en los datos, sino en el lenguaje que utilizó. Y entonces vuelve a chequear, ¿no? Y dice, porque tal vez rendimiento se refiere a retorno, que es lo que a usted le queda de renta después de que le aportan unos intereses. Es como el razonamiento que está haciendo DeepSeek. Y dice, no, yo creo que la interpretación que estoy haciendo, tanto de rendimiento como de los datos que me da la usuaria, son correctos. Alternativamente, eh, la, la, la pregunta no es exactamente del total de rendimiento, pero no, ella está diciendo efectivo anual. O sea, si estoy haciendo bien el cálculo. Tal vez la usuaria confundió los términos. Puede ser, sí. Acá si llegan economistas me dicen como usted es un desastre con esto, puede ser. Entonces la inteligencia artificial también dice, se confundió, ¿cierto? Se confundió. De pronto es solamente como una tasa, ¿no? Por eso se refiere solamente a efectivo y sigue haciendo los cálculos. Vuelve a hacer los cálculos y dice, pero realmente es muy bajo. Esto sigue siendo muy bajo. Eh, y vuelve a repetir como la pregunta que le hago, que es tan sencilla. Entonces, si no hay perdido un dato, si los datos son correctos, eh, sigue siendo muy bajo. Así que yo podría decir que tal vez le faltó un numerito, tal vez le faltó un cero, por ejemplo, y entonces sí tendría realmente una buena tasa. Pero en este momento estoy especulando, se dice DeepSeek a sí misma, ¿no? Y luego entonces dice, pero el cálculo sí parece ser de 0,12% efectivo anual. Pero dado que es muy, muy bajo,
tal vez la usuaria pues buscaba era otros números. Sin embargo, este es el cálculo con los datos que ella me dio. Pero no tiene ningún sentido. Si la usuaria se confundió con los números o si yo estoy asumiendo cosas que no son, no tiene ningún sentido. Vamos a volver a, a chequear. Y dice, pero es que estas tasas no son realistas. Aquí está pasando algo raro. Entonces dice, bueno, sí, o sea, hay una baja tasa. El número que a mí me da el cálculo es correcto, pero es muy baja tasa. Así que la respuesta es que más o menos es aproximadamente un 0,12% efectivo anual. Pero esto parece ser contraintuitivo. Y ahí luego entonces se decide y me da como la respuesta final y dice, sí, el porcentaje de rendimiento es 0,12%. DeepSeek y yo nos confundimos exactamente en el mismo punto, y es, ¿cómo es que una cuenta denominada rentable, es decir, donde yo espero una rentabilidad, está rentando al 0,1% efectivo anual? Es realmente una tasa muy baja. Luego yo me fui a verificar nuevamente en el banco y descubrí que la cuenta rentable solamente es rentable al 4,5% efectivo anual, ahora en febrero de 2025, si usted tiene ahorrados más de 5 millones de pesos, que es realmente una diferencia enorme frente a lo que están ofreciendo neobancos con sus tasas, independientemente de la cantidad de dinero que usted tenga ahorrada. Lo primero que yo me pregunté es, bueno, este mercado financiero que está tan regulado, que en Colombia tiene tanta protección a cuenta de un fondo común para que si algo pasa en el sistema financiero, la gente no vaya a perder sus ahorros y se garantice que se le devuelva el dinero a las personas. Y existen normas, el Banco de la República establece las tasas de interés, los montos de usura, el encaje bancario, y todo esto está, digamos, en un ecosistema financiero de una competencia leal, una entidad que protege los intereses de las y los consumidores, quienes ahorramos nuestro dinero en los bancos y que es la superintendencia financiera. ¿Cómo es posible que en todo este entorno de la regulación colectiva, que entonces es política, eh, un banco me esté diciendo, abre tu cuenta rentable, pero la rentabilidad es del 0,1%? Y entonces dije, aquí hay algo mal. Y era lo que yo no entendía en principio y por la causa que fui a preguntarle a DeepSeek. Pero DeepSeek también se tardó sus 3 minutos en comprender que los datos eran correctos y que efectivamente este banco no me estaba ofreciendo ninguna rentabilidad, aunque el nombre de la cuenta fuera rentable. Ahora, la pregunta política y la reflexión es, bueno, ¿quién está supervisando esto? Sí existe la superfinanciera, pero nos protegen a las y los consumidores. O sea, yo puedo tener muy poquito dinero, 3.300.000 no es nada para quien está ahorrando, la verdad, pero es mi dinero. Y me dicen, tienes una cuenta rentable, pero en realidad no te está rentando. O te está rentando, a ver, 335 pesos serían como 3.000, 4.000 pesos en el año. ¿Es en serio? O sea, no lo puedo creer. La inteligencia artificial tampoco lo podía creer. Y bueno, pues digamos que de toda esta historia y de todo esto que sucedió con DeepSeek, con mi pequeña cuenta de ahorros y los intereses que nos producen los bancos, bueno, de todo esto la pregunta es realmente cómo estamos tomando las decisiones, de dónde está nuestro dinero, estas decisiones micropolíticas pues se corresponden con lo que dice la gran política, el sector financiero en Colombia, cómo está configurado y sobre todo, ¿entendemos o no el lenguaje? Acá el lenguaje ha sido importante tanto para mí como para una inteligencia artificial enorme,
como lo es DeepSeek y su modelo más reciente. Y quiere decir que esas pequeñas palabras como rentable, rentabilidad, renta, querrían decir que a usted le viene un beneficio por dejar su dinero en un banco. Y no sé, pues simplemente son preguntas y elucubraciones que para mí tienen que ver con lo político, con lo micropolítico y lo cotidiano, pero que probablemente para otra gente no sean muy importantes. Y con otra gente me refiero a quién protege los intereses de consumidoras y consumidores como yo. Al final la elección fue simple y la decisión también lo fue. Pasé mi dinero de una supuesta cuenta rentable de la vivienda a una cuenta que realmente renta en Nu y que no se llama cuenta rentable, pero aún así me ofrece una mayor tasa de rentabilidad. Y ya sabe, estoy hablando sin culillo a lo político y si esto que le digo y estos formatos le gustan y bueno, y lo que va pasando también, le agradezco su suscripción, es gratis, también comentar y compartir. Un saludo y hasta la próxima, sin culillo a lo político y sin culillo a saber qué pasa con su dinero y a preguntarle a la inteligencia artificial.